Los métodos anticonceptivos son aquellos métodos que van a impedir o reducir significativamente las posibilidades de una fecundación o de un embarazo. Incluso muchos de estos métodos anticonceptivos van a ser usados no solamente para prevenir el embarazo no deseado, sino también para prevenir infecciones de transmisión sexual. Dentro de la gama de los métodos anticonceptivos tenemos los métodos de barrera, que incluyen los condones, tanto masculinos como femeninos, los espermicidas, los diafragmas, así como vemos en la imagen. También tenemos métodos hormonales, ¿no? Estos métodos hormonales van a incluir las ampollas o los inyectables mensuales, los inyectables que se colocan cada 3 meses, los parches que se coloca en la piel, ¿no? En distintas partes del cuerpo, las píldoras anticonceptivas, ¿no? También se tiene el implante subdérmico, que es como una varilla, como vemos en la imagen, parecido al tamaño del palito de fósforo, que se inserta debajo de la piel, ¿no? En el brazo, en la cara interna del brazo. Es un método que va a proteger a la mujer para evitar una gestación que no está planificada, que no desea, por 3 años, ¿no? Y hay de otros tipos que consta de no solo de una varilla, sino de 3 varillas que protege por 5 años. También están las píldoras de emergencia o las píldoras del día siguiente, como la conocemos. Este método no es un método regular, es decir, no se debe usar de manera continua como los otros métodos que ya he mencionado, sino que esta píldora del día siguiente o la píldora de emergencia solo se debe tomar en casos de emergencia. Por ejemplo, en casos de me forzaron a tener relaciones sexuales o durante la relación sexual el condón se rompió, o si yo me cuido, por ejemplo, con el inyectable del mes mensual y justo me tocaba aplicarme ahora y se me olvidó o no pude aplicarme y justo tuve relaciones sexuales, entonces esa píldora la puedo tomar. Esa píldora está recomendada según la Organización Mundial de la Salud, que se debe tomar como máximo 2 de estas píldoras al año, ¿no? No es recomendable tomarlo más de ese tiempo porque hay una gran probabilidad que este método de emergencia falle en la próxima vez que lo tomo o que genere daños respecto a la menstruación y otros problemas a futuro, ¿no? Estos métodos hormonales, su mismo nombre lo dice, están compuestos de distintas hormonas, ¿no? También se tiene a nivel mundial estos métodos naturales, también existen los métodos naturales, uno de ellos es el método del calendario, el método de la temperatura basal, el método de Billings o también se llama método del moco cervical, ¿no? Existen métodos también que no tienen hormonas, es decir, métodos no hormonales. Ejemplo, la T de cobre. La T de cobre es un dispositivo intrauterino que se coloca dentro del útero. Esta T de cobre en sus bracitos, se puede decir, y en el cuerpito de la T contiene cobre, ¿no? Que va a ser liberado día tras día, es decir, todo diariamente por más o menos o un aproximado de 10 años, ¿no? La T de cobre protege a la mujer para evitar una gestación no deseada durante 10 años, ¿no? Pero si la mujer o la paciente desea una gestación antes, a los 5 años se lo puede retirar sin problema, ¿no? Obviamente estos métodos lo coloca y lo prescribe el profesional de salud. También existen métodos intrauterinos, pero métodos irreversibles, ¿no? Así como hay métodos reversibles como los métodos de barrera, los métodos hormonales, los métodos naturales, incluyendo la T de cobre u otro tipo de té, porque también hay otros tipos de té. Existe también métodos irreversibles. Esto quiere decir que existen métodos en la cual la mujer y el varón nunca más van a poder tener hijos. Esto es el caso de la vasectomía. Para los varones se corta
aquí en este caso se corta el conducto deferente, el conducto por donde pasa el semen del varón. Entonces este varón ya no va a poder tener hijos, ¿no? Porque recordemos que el semen es el líquido que contiene los espermatozoides. Pero ese tipo de procedimiento como la vasectomía no va a afectar su vida sexual del varón, ¿no? Es decir, el varón va a poder seguir teniendo relaciones sexuales normalmente, va a poder seguir eyaculando normal. La única diferencia es que esa eyaculación que él va a tener no va a contener espermatozoides, ¿no? Porque justamente se corta el conducto por donde pasa el semen que contiene los espermatozoides. Y también para la mujer existe el método irreversible, que es la ligadura de trompas. Antes se llamaba ligadura de trompas, ahora el nombre ideal es decirle bloqueo tubárico bilateral, ¿no? Porque en este caso ya no se liga las trompas, no se amarra las trompas de falopio, sino que se corta ambas trompas y se sutura o se cauteriza cada uno por su lado, ¿no? Es decir, cortan el puente de unión, el puente donde se une el espermatozoide del varón con el óvulo de la mujer. Entonces, ese puente de unión lo cortan, por lo tanto, la mujer ya nunca más va a poder tener hijos, ¿no? Porque se requiere de un óvulo y de un espermatozoide para que pueda haber una fecundación y por ende un resultado de un bebé. Los métodos anticonceptivos tienen muchos beneficios. Uno es, obviamente, protege a la mujer para que no quede embarazada, ¿no? Para que no tenga un embarazo que ella no ha planificado y no desea en ese tiempo. Otro de los beneficios del método anticonceptivo es que te permite decidir y ver la cantidad de hijos que tú quieres tener y en qué periodo, ¿no? Si quieres tenerlo, quieres tener 2 hijos en un periodo de quizás de 3 años, de 5 años, es decir, te permite planificar incluso el tiempo en que tú deseas tener el primer hijo, el segundo o el tercero, etcétera, ¿no? Pero también otro de los beneficios muy importantes de algunos métodos anticonceptivos, no todos, es va a prevenirnos contra las infecciones de transmisión sexual. El condón es uno de los métodos, en realidad es el único método que va a proteger tanto al hombre como a la mujer para no contraer alguna ITS, ¿no? Alguna infección de transmisión sexual. El hecho de rehusarse a usar alguna protección o algún método anticonceptivo puede tener consecuencias muy serias para nuestra vida, ¿no? Uno es un embarazo que no hemos deseado, un embarazo no deseado, no planificado, y otra de las consecuencias es poder contraer algún tipo de infección de transmisión sexual. Así que hay que pensar muy bien si vamos a usar algún método anticonceptivo o no, y más si es que ya hemos iniciado o estamos iniciando una vida sexual. Habíamos comentado que el usar métodos anticonceptivos nos va a traer muchos beneficios, ¿no? Uno de ellos era el embarazo no deseado y otro era prevenir contra las infecciones de transmisión sexual. Eso es muy importante, ¿no? Pero ¿qué cosas son las infecciones de transmisión sexual o también llamados ITS? Esas infecciones van a llamarse también enfermedades venéreas, ¿no? Que van a ser pueden ser producidas por bacterias, por virus, por hongos o también por protozoos, que son parásitos. Las infecciones de transmisión sexual se pueden transmitir por varias vías, ¿no? Una de las vías de transmisión es la sexual. Esto va a ser de persona a persona por medio de contacto íntimo, ¿no? Es decir, por medio de las relaciones sexuales con personas que tienen algún tipo de infección de transmisión sexual. Otra de las vías de transmisión es la transmisión sanguínea. Esto puede ser por transfusión de sangre que está infectada o por compartir algunas jeringas sin haber sido esterilizadas, ¿no? Y que estas jeringas o esta sangre ya está infectada con sangre de algún tipo, de alguna persona que tiene algún tipo de ITS. Otra vía de transmisión es la vía perinatal. Eso sea por una madre
infectada, ¿no? Que puede infectar a su hijo o hijos durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia, es decir, a través de la leche materna. También puede transmitirse estas infecciones de transmisión sexual. En nuestro país, en el Perú y a nivel mundial, existen muchas infecciones de transmisión sexual, pero la más comunes es el VIH-Sida, gonorrea, sífilis, la clamidia y el VPH. El VIH es un tipo de infección de transmisión sexual. El VIH va a causar a la larga el SIDA. Este virus del VIH lo que va a hacer es infectar nuestro sistema inmunológico de tal manera que nos podamos enfermar de cualquier enfermedad muy fácilmente, ¿no? Y nos pueda dañar alguna enfermedad por más simple que sea. El VIH se puede transmitir de dos vías principales: mediante el contacto sexual, mediante las relaciones sexuales con una persona infectada y sin que nosotros no tenemos protección, ¿no? Sin haber usado preservativo. Otra vía de transmisión es compartir agujas con personas infectadas con este virus del VIH. Hay otra vía de transmisión que es de madre a niño, una vía de transmisión perinatal. Esto ya no se considera tanto las vías de transmisión más comunes, porque actualmente ya durante el control prenatal se le diagnostica precozmente a la madre si es que tiene esta infección o si tiene esta ITS del VIH. Si es que tuviera, ya se le da tratamiento anticipadamente, son los antirretrovirales, para que este virus del VIH no afecte al bebé que está dentro del útero, ¿no? La vía de transmisión en este aspecto de madre a niño ha disminuido considerablemente en los últimos años, por lo tanto ya no se considera tanto una vía de transmisión tan común como es el usar o el compartir jeringas o agujas con personas infectadas o tener relaciones sexuales con una persona o una pareja infectada con el virus del VIH. Asimismo, otra vía de transmisión que también no se considera tan relevante es la infección por productos sanguíneos, es decir, a través de la sangre, por transfusiones sanguíneas, ¿no? Anteriormente, quizás no había un estudio tan completo, ¿no?, de la sangre que se transfundía a una persona en los hospitales, en las clínicas, pero actualmente hay una rigurosidad bastante alta respecto a al mantenimiento y a la evaluación de la sangre que se transfunde a cada paciente, ¿no? Obviamente se examina con anticipación, con tiempo, previo antes de colocarle a la persona. Por lo tanto, también el porcentaje de que actualmente las personas se contagien a través de transfusión sanguínea es muy mínima, ¿no? La mayoría de las personas ya no se contagian de esta manera porque ya los hospitales y las clínicas tienen un riguroso cuidado para la evaluación de esta sangre antes de transfundirle a la persona. Entonces el VIH-Sida solamente se puede prevenir usando el método de barrera, que es el preservativo o el condón. La sífilis también es una enfermedad o una infección de transmisión sexual. Es una enfermedad venérea que va a ser producida por una bacteria y que se va a transmitir por vía sexual o también de madre a niño, ¿no? En este caso la madre gestante a su bebé que está en el útero. Y va a producir lesiones cutáneas ulcerosas en los órganos sexuales, tanto en el pene como en la vulva o en la vagina de la mujer. La sífilis tiene tratamiento, pero si no se trata a tiempo puede generar problemas mucho mayores, ¿no? Enfermedades neurológicas, puede dañar el cerebro y otras partes del cuerpo. Por ello la importancia de que uno se examine su cuerpo y vea si algo no está dentro de lo normal o aparece alguna lesión que antes no se ha tenido, se acuda inmediatamente al médico.
El VPH, o también llamado virus de papiloma humano, que es lo que significa sus siglas, es también una infección que se transmite por vías sexuales, es decir, es una ITS. Y el VPH actualmente es la ITS quizás más común, ¿no? Muchos de los virus de papiloma humano que son de alto riesgo pueden provocar cáncer, y los que son de bajo riesgo van a provocar mayormente verrugas, ¿no? Verrugas en los genitales, ya sea en los genitales del varón o en los genitales de la mujer. Aquí en la otra imagen que les he puesto, estos son cuellos uterinos. El cuello uterino es la entrada del útero. Aquí el VPH, cuando se contagia por vía sexual, se va a iniciar netamente aquí en la entrada del útero, que es el cuello del útero. Si este VPH no se diagnostica, y si es un VPH de alto riesgo que puede causar cáncer de cuello uterino en la mujer, este VPH de alto riesgo se debería diagnosticar y tratar a tiempo. En caso no se haga eso, en caso la mujer no se haga su Papa Nicolau, que es una vez al año, según la Organización Mundial de la Salud, a la larga esta mujer puede tener un cáncer de cuello uterino. Se dice que según las investigaciones, una mujer que se infecta con el virus del papiloma humano de alto riesgo, para que haga cáncer, esta mujer ha debido pasar aproximadamente de 20 a 25 años. Este tipo de ITS, que es el VPH, es totalmente prevenible como las otras infecciones, ¿no? También con el uso de preservativos se puede prevenir que se contagie con el virus del papiloma humano. En la mujer, el virus del papiloma humano de alto riesgo va a causar cáncer de cuello uterino, y en el varón el VPH puede causarle algunas verrugas, tanto como en el varón como en la mujer, en los genitales, en sus genitales, pero también hay un porcentaje mínimo que el VPH de alto riesgo en el varón le puede causar un cáncer de pene. Entonces, todas las infecciones de transmisión sexual que hemos visto, en realidad son muchas más. Hemos colocado solamente algunas, pero vale recalcar que todas estas infecciones de transmisión sexual son prevenibles, ¿no? Pueden prevenirse si es que las mujeres, en este caso, o los varones en este caso, usan, ¿no?, este método anticonceptivo, que son los condones, que está hecho de látex. Y esto no solamente nos va a proteger para prevenir un embarazo que no planificamos o que no está deseado, sino sobre todo nos va a prevenir de contraer algún tipo de infección de transmisión sexual, ¿no? Por eso es importante el usar este método anticonceptivo. También vale recalcar que es el único método, el condón, que nos va a proteger no solamente de un embarazo no deseado, sino también de una infección de transmisión sexual. Los demás métodos no nos va a proteger de contraer este tipo de infecciones o de enfermedades venéreas. Y la otra recomendación es que si ustedes han usado algún tipo de anticonceptivo, las ampollas del mes, las píldoras que se toman diarias, etcétera, y quizás no ha habido una buena acogida de su cuerpo respecto al método, lo ideal es que acudir a un establecimiento de salud, buscar atención con un obstetra, con un ginecólogo o con un médico, para que pueda darle mayor información sobre los otros métodos, porque quizás un método si ha usado y no le fue bien, no quiere decir que los demás métodos le van a ir igual, porque cada método contiene una cantidad de hormona distinta y hormonas distintas que va a generar efectos secundarios distintos y también distintos en cada persona. Entonces eso sería lo ideal para que veamos si un método nos va a funcionar, es poder usar uno, y si ese no nos va bien, poder cambiar de método, ¿no? Y no estar sin protección, porque podemos contagiarnos de algún tipo de infección de transmisión sexual, o contraer o tener un embarazo que no deseamos por ahora. Entonces tú decides si
¿te vas a arriesgar a que te contagies de alguna ITS o no? La decisión solo la tienes tú.